Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado formas de modificar su percepción, de escapar por un momento del peso de lo cotidiano y explorar otras realidades, a veces por placer, otras por desesperación y en ocasiones como parte de rituales espirituales o caminos de sanación. Entre todas las sustancias utilizadas a lo largo de la historia, hay una que sigue presente en casi todos los rincones del mundo. El alcohol está tan normalizado que pocos se detienen a cuestionar su verdadero impacto. Lo celebramos en bodas, lo compartimos en reuniones, lo usamos para relajarnos, para olvidar, para desinhibirnos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué efecto tiene el alcohol sobre tu conciencia espiritual? Imagina por un instante que lo que introduces en tu cuerpo no solo afecta tu estado de ánimo o tu salud física, sino que también interfiere con tu energía vital, con tu capacidad de conectar contigo mismo, con los demás y con planos superiores de existencia. Porque lo cierto es que el alcohol, visto desde una perspectiva espiritual, es algo muy distinto a lo que nos han contado. Hoy quiero invitarte a mirar esta sustancia con otros ojos, no desde el juicio moral, ni desde la ciencia médica. Vamos a hacerlo desde la espiritualidad, desde las enseñanzas antiguas y desde la sabiduría energética que han compartido distintas tradiciones a lo largo de los siglos. Y para ello, necesitamos comenzar por su nombre. La palabra alcohol tiene su origen en el árabe medieval, concretamente en el término alcohol, que hacía referencia a un polvo negro empleado por los alquimistas. En la superficie era una sustancia física, pero en círculos más ocultos, alcohol era un símbolo. Representaba algo capaz de separar el espíritu del cuerpo, de desintegrar la esencia del ser. ¿Te resulta familiar esa sensación? Después de varias copas, la mente se nubla, el juicio se debilita, la conexión con uno mismo se pierde. Esa desconexión no es casualidad, y tal vez no sea solo mental. Muchos creen que el alcohol es solo un relajante social, una vía de escape puntual. Pero, ¿y si fuera algo más profundo? ¿Y si su consumo estuviera interfiriendo con tu campo energético? ¿Y si, sin saberlo, estuvieras cerrando la puerta a tu crecimiento espiritual cada vez que bebes? En este vídeo vamos a explorar una verdad incómoda, pero necesaria. ¿Qué efectos tiene el alcohol sobre el alma? ¿Cuál es su relación con la energía vital? ¿Puede esta sustancia, tan celebrada y tan accesible, estar bloqueando tu conexión con lo divino? Nos adentraremos en la raíz esotérica del término, en la visión de los alquimistas y en cómo las grandes tradiciones espirituales del mundo han interpretado su uso y sus consecuencias. Desde el budismo hasta el islam, desde los rituales chamánicos hasta el simbolismo cristiano, porque cuando uno comienza a mirar con detenimiento, descubre que el alcohol no ha sido nunca solo una bebida, sino un umbral que puede abrir la mente, pero también debilitar la conciencia, bajar la vibración energética y entorpecer el camino hacia el despertar interior. Y aquí viene lo más importante. Esto no es teoría, no es superstición y no es moralismo. Es una invitación a mirar con profundidad lo que durante siglos ha sido considerado un elemento sagrado y a veces un veneno espiritual. A lo largo del vídeo, también analizaremos cómo algunas culturas han usado el alcohol en rituales sagrados, no como forma de evasión, sino como desafío espiritual, porque incluso dentro de los usos rituales, el alcohol se presenta como una prueba, no como un camino hacia la iluminación. Así que si alguna vez has sentido que después de beber pierdes algo más que la sobriedad, si te has preguntado por qué, después de una noche de exceso, no solo estás cansado físicamente, sino desconectado emocional y energéticamente, este vídeo es para ti, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar no solo tu relación con el alcohol, sino también con tu propia conciencia. Y quizás, una vez que lo entiendas, no vuelvas a mirar esta sustancia con los mismos ojos. A lo largo de la historia, muchas corrientes religiosas y espirituales han condenado el abuso del alcohol, no solo por los daños físicos o sociales que provoca, sino por algo mucho más profundo, su impacto sobre el alma. Algunas sectas y órdenes místicas han vinculado el consumo excesivo de alcohol con la pérdida del control espiritual, describiéndolo como un acto
que debilita la voluntad y expone al ser humano a fuerzas que escapan a su comprensión. No es casualidad que, incluso en los contextos más rituales y sagrados, el alcohol haya sido utilizado con extrema precaución o directamente rechazado. En las tradiciones chamánicas, por ejemplo, se utilizan sustancias psicotrópicas en contextos muy concretos y bajo la guía de maestros con experiencia, pero el alcohol rara vez forma parte de estos rituales. ¿Por qué? Porque no es una planta maestra ni una herramienta de conexión. De hecho, muchos sanadores afirman que el alcohol abre portales que pueden atraer entidades de baja vibración, seres que no buscan elevar la conciencia, sino alimentarse de la confusión y el desequilibrio. Las enseñanzas esotéricas nos hablan del cuerpo energético, de los campos vibracionales que rodean nuestro cuerpo físico y que actúan como una protección natural frente a influencias externas. Cuando alguien bebe en exceso, esa barrera se debilita. La armonía energética se rompe, la conciencia se fragmenta, la voluntad se diluye y el cuerpo astral, el vehículo de la conciencia en otros planos, queda expuesto y vulnerable. Y tal vez por eso, en algunas culturas, se refiere al alcohol como espíritus, no por casualidad lingüística, sino por una intuición ancestral de que, al beber, algo más entra en juego, algo invisible, pero muy real para quienes han aprendido a percibir más allá de lo evidente. Desde las enseñanzas herméticas hasta las religiones organizadas más influyentes, el mensaje subyacente es claro: el alcohol no es solo una sustancia física, es un agente de disociación espiritual. Lo que introduces en tu cuerpo no solo modifica tu estado de ánimo, también afecta tu nivel de conciencia, tu energía vital y tu capacidad de conexión con lo divino. En la espiritualidad energética se enseña que todo vibra. Cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia tiene una frecuencia determinada. El amor, la gratitud, la paz elevan la vibración. El miedo, la ira, el apego la reducen. El alcohol, en su esencia, ralentiza la frecuencia vibratoria del campo energético humano. Por eso, tras una noche de excesos, muchas personas sienten un vacío profundo, una desconexión no solo física, sino emocional y espiritual. Ese descenso vibracional abre la puerta a emociones densas como la tristeza, el enfado o la apatía. Y es en ese estado de baja frecuencia donde las energías externas, algunas muy sutiles pero intensas, pueden acceder al campo energético del individuo. Las tradiciones místicas enseñan que el ser humano no está compuesto solo de carne y hueso. Poseemos varios cuerpos sutiles, entre ellos el cuerpo astral, que nos permite experimentar dimensiones no físicas. Cuando ese cuerpo se debilita, como ocurre con la embriaguez, se vuelve inestable, y esa inestabilidad permite que energías no propias influyan en nuestros pensamientos, emociones e incluso en nuestras acciones. Se dice que ciertas entidades del bajo astral, seres que se alimentan de emociones densas, encuentran en los estados de ebriedad el entorno perfecto para manifestarse. Y esto no es una simple metáfora. En muchas tradiciones chamánicas se afirma que algunos espíritus negativos pueden poseer temporalmente a una persona a través del consumo de alcohol. Y aunque para muchos esto suene exagerado, lo cierto es que todos conocemos casos de personas que, bajo los efectos del alcohol, han hecho cosas que jamás harían en estado de sobriedad. Palabras dichas sin filtro, acciones impulsivas, comportamientos que luego no se pueden explicar. Y si, más allá de la pérdida de control, hubiera una verdadera interferencia energética, y si en ese momento no solo se pierde la conciencia, sino también el control espiritual del propio ser, una de las consecuencias más profundas del alcohol y de las más ignoradas es la desconexión con el yo superior, esa parte elevada de nuestra conciencia que nos guía con sabiduría e intuición. Cuando el cuerpo está intoxicado, la mente se nubla y esa voz interna que nos orienta se apaga, la intuición se bloquea, la introspección desaparece y con ello perdemos contacto con nuestra verdadera esencia. En la tradición del yoga, por ejemplo, se enseña que la meditación, el ayuno y la gestión del prana, la energía vital, son esenciales para elevar la conciencia.
Pero el alcohol, al alterar el flujo energético del cuerpo y bloquear los chakras, actúa como un freno directo a esa expansión. Por eso, quienes caminan el sendero de la espiritualidad profunda, tarde o temprano se enfrentan a esta elección, no desde la culpa, sino desde la consciencia. Uno de los efectos más profundos del alcohol, aunque menos visibles, es su impacto sobre los centros energéticos del cuerpo, conocidos en la tradición del yoga como chakras. Cuando una persona consume alcohol, estos centros comienzan a desalinearse, afectando tanto la conciencia como la percepción espiritual. El tercer ojo, o ajna, sede de la intuición y la visión interior, se ve especialmente afectado, lo que normalmente es una puerta hacia la claridad, la conexión espiritual y el discernimiento, se vuelve opaco, cerrado, incapaz de percibir más allá del velo de la ilusión, y con esa desconexión se pierde la brújula interna que guía el alma. El chakra del plexo solar, Manipura, que rige la voluntad, la autodisciplina y la identidad personal, se debilita notablemente. Bajo los efectos del alcohol, muchas personas pierden el control sobre sus decisiones, ceden a impulsos momentáneos y se alejan de su centro de poder personal. Lo que debería ser un espacio de afirmación y acción consciente se convierte en un foco de vulnerabilidad. También se ve afectado el chakra de la garganta, Vishuddha, asociado a la comunicación, la autenticidad y la verdad. Por eso no es extraño que, tras beber, muchas personas digan cosas que en estado de sobriedad jamás expresarían o que luego lamentan profundamente. El alcohol distorsiona la expresión, enmascara la verdad interior y desvirtúa la palabra. Cuando estos centros energéticos se alteran, la conexión con el yo superior, esa parte sabia, serena y conectada con lo divino, se desvanece. Ya no actuamos desde la conciencia, sino desde el impulso, desde la emoción no gestionada, desde los deseos inconscientes que toman el control cuando la voluntad se apaga. Y aquí entra en juego otro concepto espiritual profundo, el karma. Cada acción que realizamos genera una consecuencia energética. Cuando el alcohol nos lleva a comportamientos inconscientes, a herir, a prometer sin cumplir, a actuar con agresividad o irresponsabilidad, estamos sembrando causas que, tarde o temprano, deberán ser equilibradas. Muchas veces, esas consecuencias no se disuelven con el paso del tiempo, se graban en la memoria del alma. El alcohol puede generar lazos kármicos, ataduras energéticas con otras personas, que luego nos acompañarán más allá de esa experiencia puntual. Lo que parecía una noche más puede convertirse en una carga que se arrastra durante años o incluso vidas. Por eso, desde muchas corrientes esotéricas, el abuso prolongado del alcohol se percibe como una prisión kármica, un ciclo de repetición, de autodestrucción, de desconexión con lo esencial. Desde esta perspectiva, el consumo frecuente de alcohol no solo afecta al cuerpo físico, también retrasa nuestra evolución espiritual, desenfoca nuestra mirada interior y nos aleja del despertar. La realidad externa que experimentamos, dicen los sabios, no es más que un reflejo de nuestro estado interno. Cuando la mente está clara, el corazón sereno y la conciencia despierta, podemos ver con lucidez los patrones que rigen nuestra vida. Comprendemos lo que atraemos, por qué lo atraemos y cómo transformarlo, pero bajo los efectos del alcohol, esa claridad se disuelve, el pensamiento se nubla, la percepción se distorsiona y caemos en una especie de niebla mental que nos hace vulnerables a las ilusiones, los engaños y las decisiones erróneas. En el lenguaje de la alquimia interna, esta niebla no es solo confusión, es una forma de autoengaño, una barrera que nos aleja de nuestro propósito y nos encierra en una versión limitada de nosotros mismos. Los místicos lo sabían. El despertar espiritual es un proceso de desvelamiento. Es ir quitando capa a capa las ilusiones del ego, las distorsiones de la mente, los condicionamientos del entorno, y para lograrlo se necesita una mente clara, un corazón puro y una voluntad firme. El alcohol va en la dirección contraria. Y hay algo más. El concepto de fragmentación del alma ha sido explorado por muchas tradiciones. Se dice que los actos que van en contra de nuestra verdad interior,
Los traumas no resueltos y los excesos prolongados pueden provocar una fractura en la unidad del ser. ¿Has notado cómo algunas personas, después de años de abuso, sienten que ya no son las mismas? Ese vacío, esa pérdida de identidad, esa sensación de estar rotos por dentro, no es solo emocional, es energético. Cada episodio de embriaguez profunda puede provocar una fuga energética, una pérdida de coherencia entre las partes del alma. Por eso, en muchas culturas chamánicas, existe la práctica de recuperar fragmentos del alma como parte del proceso de sanación espiritual, y es que la sensación de haberse perdido a uno mismo no es una metáfora, es una realidad energética que debe ser atendida con conciencia y con compasión. Y finalmente, llegamos a una de las leyes más poderosas del universo, la ley de la atracción. Tu vibración atrae tu realidad, y el alcohol, al alterar esa vibración, cambia el tipo de energía con la que te conectas. Cuando una persona bebe con frecuencia, su frecuencia energética desciende, y con ese descenso empiezan a aparecer señales, conflictos sin sentido, discusiones constantes, relaciones tóxicas, situaciones caóticas, bloqueos inesperados. No es mala suerte, es resonancia energética. Es la vida mostrándote en el exterior el estado de tu campo interior. Los sabios de todas las épocas han enseñado que vivir en armonía requiere una profunda pureza en el pensamiento, la emoción y la acción. Cuando sustancias como el alcohol alteran la conciencia, ese equilibrio se rompe y el ser humano puede alejarse de su propósito más elevado sin siquiera darse cuenta. Las tradiciones esotéricas hablan de guardianes espirituales, entidades de luz que nos guían y protegen en nuestro camino, pero se dice que su influencia solo es efectiva cuando estamos presentes, conscientes, en contacto con nuestra voluntad. En estados de embriaguez, esa conexión se debilita y quedamos más expuestos a energías externas y pensamientos destructivos. Por eso, muchas culturas antiguas veían el alcohol como un velo que nubla la relación con lo divino. Sin embargo, el camino de la espiritualidad no es solo advertencia, también es sanación, y la sabiduría ancestral nos ofrece herramientas para limpiar, restaurar y reconectar. Prácticas como el ayuno consciente, las infusiones depurativas, el uso de agua solarizada, la meditación, la escritura automática o el silencio interior ayudan a liberar el cuerpo y la mente de las cargas que deja el alcohol. El trabajo energético, baños de sal, enraizamiento, fuego sagrado o sonidos de alta vibración permite reparar el campo sutil dañado, y para restaurar el vínculo con lo divino, prácticas como la oración, la devoción sincera y la meditación con símbolos sagrados abren nuevamente las puertas del alma. Si sientes que algo en ti se ha apagado, si intuyes que has perdido el contacto con tu esencia, no estás solo ni estás roto. Solo necesitas recordar quién eres y regresar. Visualizar un cordón de luz dorada que nace en tu chakra corona y se extiende hacia el infinito es una técnica poderosa para restaurar la conexión con los planos superiores. Es más que una visualización, es una declaración de retorno, una alineación entre tu energía y tu propósito más elevado. Si en algún momento utilizaste el alcohol como vía de escape, como hábito social o como forma de silenciar lo que sentías, hoy puedes elegir algo distinto. No se trata solo de dejar una sustancia, se trata de reconectar contigo. Puedes reconfigurar tu relación con el alcohol y con ella tu relación contigo mismo. Afirmaciones como «Mi cuerpo es un templo de energía pura» o «Estoy en armonía con mi verdadera esencia» no son simples palabras, son anclajes, herramientas para escribir una nueva historia en tu subconsciente. Rodearte de personas, espacios y hábitos que nutran tu conciencia es clave, y si lo necesitas, hay caminos profundos como la terapia energética, la hipnosis consciente o la psicología transpersonal que pueden ayudarte a sanar desde la raíz. La verdadera transformación espiritual no es solo dejar de consumir, es recuperar tu soberanía, es dejar de ceder tu poder, es volver a dirigir tu energía hacia la expansión, hacia la creación consciente, hacia el propósito del alma. Este camino no es una huida, es un regreso a tu verdad, a tu luz, a tu poder interior.
A lo largo de este viaje hemos visto que el alcohol no solo afecta al cuerpo y la mente, también desvía la energía, debilita la percepción y apaga la conexión con lo divino. No es un castigo, es una elección. Las tradiciones espirituales no lo condenaban por miedo, sino por sabiduría, porque entendían que todo lo que introducimos en nuestro cuerpo tiene una consecuencia directa en nuestra alma. Pero la verdadera enseñanza no está en el temor, sino en la comprensión profunda, en aprender a elegir con conciencia, en recordar que cada decisión que tomas, lo que consumes, lo que piensas, lo que sientes es una expresión de tu camino. El despertar espiritual no es negación, es claridad, es saber navegar este mundo sin perderte en él. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despierto, ya sabe que hay otro camino, que hay otra frecuencia, que hay otra forma de vivir. La decisión ahora está en tus manos. Tienes el poder de transformar tu energía, de restaurar tu esencia y de alinearte con tu versión más elevada. Lo que viene depende de ti.